La antropología en Ecuador ha jugado un papel crucial en el estudio y la comprensión de culturas indígenas, enfocándose en sus tradiciones, organizaciones sociales y la lucha por los derechos. El movimiento indígena ecuatoriano, fortalecido entre los 90, ha sido una fuerza significativa en la política nacional, demandando los derechos territoriales, autonomía y respetos hacia la misma cultura. Organizaciones como la CONAIE, que significa Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, han liderado estas protestas y negociaciones, logrando así avances importantes para el reconocimiento de esta institución política. Dentro del movimiento indígena encontramos plurinacionalidad, diversidad, organización y liderazgo, lucha constante por marcar el territorio de ellos, hacerse conocer, rescatar su cultura, participar, ya sea en el ámbito político como en el ámbito social, cultural, para fortalecer más su cultura a nivel nacional, y también movilización social, utilizando marchas, levantamientos para hacerse notar su movimiento indígena. Segundo Moreno Llanes, es un importante investigador sobre las culturas indígenas del Ecuador. En sus libros Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito y La contribución de la etnohistoria ecuatoriana, estudia las luchas de los pueblos indígenas y cómo se organizaron ante la colonización. La sublevación indígena en la Audiencia de Quito, Moreno Llanes habla sobre las 12 rebeliones indígenas entre 1730 y 1803, que surgieron debido a la explotación colonial, los impuestos altos y el abuso de las autoridades. A pesar de ser reprimidos, estos levantamientos evidenciaron el rechazo al sistema colonial y ayudaron a comenzar la lucha por la independencia y la justicia. En el libro Contribución a la etnohistoria ecuatoriana, escrito con la colaboración de Udo Overen, explora la historia y la cultura de los pueblos indígenas del Ecuador. Se divide en dos partes principales. La primera, sobre la arqueología, donde examina los chaquiras de Atacames, donde explica que eran cuentas de conchas, piedras y metales usados en joyería y comercio por la cultura Atacames, entre los años de 700 y 1526 después de Cristo, reflejando su jerarquía social y economía basada en el comercio y el intercambio. También investigó sobre el sitio arqueológico La Tolita, en Esmeraldas, que fue un centro de la cultura tolita destacada por su orfebrería, cerámica y montículos funerarios o tolas. Ahí se hallaron máscaras, figuras antropomorfas y joyas de oro y platino, evidenciando su compleja organización social y religiosa. En la sección 2 habla sobre la etnohistoria, donde aborda temas como la estratificación social de los protopastos, describiendo su estructura jerárquica, que estuvo formada por líderes y políticos religiosos en la cima, seguida por guerreros y nobles, y por debajo, en esta última escala, estaban los artesanos, los encargados de la cerámica, textiles, metalurgia y los agricultores, quienes cultivaban productos como maíz y papa. Esta estructura facilitó la estabilidad y el desarrollo de la cultura protopastos. En esta misma sección del libro, Moreno analiza cómo antes de la conquista española, las comunidades indígenas del norte del Ecuador formaban alianzas y señoríos étnicos organizados por linajes. Durante la conquista, algunos líderes indígenas mantuvieron su influencia y negociaron con los colonizadores, lo que muestra la adaptación y resistencia de las estructuras sociales indígenas. Miguel Ángel Cabo de Villa nació en Artáiz, en un pueblo cercano a Pamplona, donde realizó un trabajo durante 10 años como misionero obrero, donde él estuvo en seminarios, donde se habló sobre lo que es el aprendizaje y la oportunidad de poder salir del país, de aprovechar. Durante estos 10 años de trabajo, a él se le da la oportunidad de salir del país con Alejandro Lavaca y realizar una misión en Ecuador. A lo que él llega a Ecuador, realiza estudios sobre por qué el pueblo indígena, como el Chichifundi, el Siona, el Secoya, no era capaz de aprender lo que era la lectura ni escritura, o sea, analfabetas.
En este trayecto de aprendizaje, él también aprende de que estos pueblos son invadidos, que se ven afectados por las invasiones y las colonizaciones, gracias a que tenían petróleo, estas tierras tenían petróleo. En base a esto, en base a todos estos estudios, Miguel Ángel siguió aprendiendo sobre que Alejandro ya tenía una cultura, ya tenía un aprendizaje con estas personas, estos pueblos, donde se habían realizado iglesias, donde se había realizado un tipo de museo, donde Miguel Ángel, en este lugar que es en Pompeya, aprende de que estos pueblos tenían mucho tiempo, o sea, vio en unas tumbas que estas tumbas tenían muchos siglos de haber sido creadas. Y esto, en base a esto, él le sirvió para poder defender a estos pueblos contra las empresas petroleras, ya que el gobierno en esos tiempos no se veía en la obligación de defender a los pueblos indígenas, ya que no lo tomaban como parte del gobierno. Entonces, en base a eso, el gobierno, cuando comenzó a ver que las empresas propias comenzó a querer sacar a estas tribus, coger la potestad, colonizar, Miguel Ángel, con todo este aprendizaje, con todo esto que había aprendido sobre las tribus, con todo lo que había hablado con cada uno de ellos y todas estas esculturas, toda la cerámica y los años que tenía, pudo sacar lo que es el derecho. Lo que es el derecho a los indígenas y lo que es el derecho a que estas tierras le pertenecían por el mismo tiempo y por el mismo cultivo que éstas les habían dado. Y en base a eso nace lo que es la influencia. Lo que es la influencia de cómo Miguel Ángel defiende y apoya al pueblo indígena. Gracias. Norma Widen en 1976 estudia sobre la identidad étnica, sobre la adaptación cultural y la resistencia de los pueblos indígenas. Enfocándose en el quichua amazónico, ella analiza cómo estos pueblos han ejecutado sus prácticas culturales ante los cambios externos, como la colonización y la expansión económica, manteniendo su identidad mientras que interactuaban con la sociedad y el mercado. Widen destacó que las culturas indígenas no es estática, sino que se transformaba constantemente, resaltando la resistencia y la agencia indígena al negociar su identidad en medio de los cambios culturales. En conclusión, los estudios de Norma Widen, Miguel Ángel Cabo de Villa y Segundo Moreno Yanes han sido fundamentales para comprender la riqueza cultural, social y política de los pueblos indígenas del Ecuador. Cada uno, desde su perspectiva y enfoque, han aportado valiosos conocimientos sobre la estructura social, la organización política, la resistencia indígena y los efectos de la colonización en esas comunidades. Widen se centró en la antropología social de los pueblos amazónicos, Cabo de Villa en la adaptación de los indígenas a los cambios socioeconómicos y políticos, y Moreno Yanes en la etnohistoria y arqueología de las sociedades precolombianas. Juntos han enriquecido el entendimiento de la diversidad cultural ecuatoriana, resaltando la importancia de reconocer sus derechos en una sociedad que está en constante cambio.